el gran beneficio que tienen los juegos en la familia, reforzando los vínculos emocionales entre padres e hijos. Esto genera endorfinas y mejora la autoestima de cada uno de ellos. Por último, los juegos también son un medio de aprender y transmitir valores. Cuando, por ejemplo, se pelean entre hermanos en el juego, ¿no? Tienen que aprender a pedir disculpas, tienen que aprender a respetar, etc. Entonces es un medio por el cual se transmiten muchos valores. Ya en el contexto terapéutico, he traído para presentarles el libro de Minuchin y Fishman. Es un libro clásico para nosotros, los psicoterapeutas. Entonces ellos nos hablan de las técnicas de terapia familiar, que son muchas en realidad, pero que el terapeuta, con su espontaneidad, observa durante la sesión, desde la primera entrevista, observa las pautas comunicacionales en la familia, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros para crear algunas hipótesis mentalmente, para luego ir haciendo cierto diagnóstico y planificar nuestras intervenciones para generar cambios en el sistema familiar. Entonces, Minuchin resalta el hecho de que el terapeuta utiliza sus habilidades y destrezas para desarrollar las sesiones psicoterapéuticas. También hay profesionales y terapeutas que podrían utilizar ciertas técnicas en la terapia, como los confrontamientos o quizás un lavado de cerebro, una llamada de atención, ¿no? Como una forma de poder personal. Pero por eso es necesario aprender algunas técnicas básicas, como el de escuchar, como la empatía, la interpretación y neutralidad. Entonces, si el terapeuta ha aprendido técnicas de su maestro o durante su entrenamiento, porque es necesario, es importante aprender algunas técnicas para aplicar durante la sesión. Pero Minuchin nos dice que esas técnicas también los utilizan los artesanos, ¿no? Entonces, él nos invita a que la psicoterapia es mucho más que ser un artesano, ¿no? El terapeuta, pues, es un ser humano que tiene el oficio de curar, que se interesa terapéuticamente por su prójimo en diferentes ámbitos y problemas que los hacen sufrir, al mismo tiempo que guarda un gran respeto por sus valores, costumbres, intereses y sus preferencias como familia diferenciada. Entonces, el terapeuta, ya estando en el setting terapéutico, en la sesión en sí, no solo va a aplicar aquellas técnicas aprendidas, sino también algunas técnicas que luego va a ir desarrollando, adquiriendo con el tiempo. Y cuando hablamos del perfil del terapeuta, nos referimos a que el terapeuta es un ser humano que siente y que se va a involucrar, se va a introducir dentro del sistema terapéutico juntamente con la familia. Entonces, ¿para qué? Para empezar a plasmar aquellas técnicas y estrategias que aprendió a lo largo de su experiencia. Entonces, no nos quedamos solamente con aquellas técnicas aprendidas porque uno ha leído el libro o porque le enseñó su maestro, su profesor durante el entrenamiento, durante la formación, ¿no? Sino que el terapeuta va a desarrollar su propio estilo, utilizando su propia persona, sus propias experiencias vivenciales como ser humano, como familia, como persona, como mujer, que soy yo en este caso,
y el varón será como varón, ¿no? Entonces, se va a compenetrar en el sistema terapéutico con la familia. Por lo tanto, cada terapeuta va a ir desarrollando cada sesión con sus propios estilos. Perdón. Es por ello que Minuchin y Fishman, en su libro Técnicas de Terapia Familiar, nos dicen, nos invitan a que cuando terminen de leer este libro, es mejor que lo regalen o que lo guarden en algún rincón. ¿Por qué? Porque sí, en ese libro hay muchas técnicas, pero el terapeuta no se queda con esas técnicas aprendidas en el libro, como les repito, sino que cada terapeuta va desarrollando sus propias técnicas y estrategias de intervención dentro de la terapia. Entonces, el terapeuta se convierte en un artista en el setting terapéutico, un artista que va a experimentar incluso la realidad que viven los miembros de la familia, porque seguramente van a recordar alguna experiencia vivida en la familia que incluso puede traer muchos recuerdos tristes. Entonces el terapeuta se introduce dentro de ella, de ese sistema, y se va a sentir, incluso va a sentir esas vivencias familiares, ¿no? Donde el terapeuta paralelamente va observando el juego relacional que hay en cada familia, siempre utilizando nuestra creatividad y nuestra espontaneidad. Les traje la revista científica del doctor Juan Carlos Lengua, exdirector del Hospital Valdizán, psicoterapeuta familiar y psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Él también tiene la formación en psicoterapia familiar sistémica, quien ha publicado una revista muy interesante. Como les dije, él es especialista en niños y adolescentes y tiene bastante experiencia. Entonces, él nos comparte algunas experiencias y un marco teórico muy rico que realmente yo comparto y traje yo para compartirlo también a su vez con ustedes, ¿no? Donde él dice que el juego de los niños realmente es impresionante. Verlos como los niños se comprometen, se introducen, se concentran en el juego, donde desarrollan su creatividad, donde pueden ellos plasmarnos sus vivencias familiares, donde ellos van a expresar sus sentimientos, sus conductas, de cómo se relaciona con la familia. Además, por ser el niño el menos diferenciado de la familia, o sea, como decía Bowen, ellos se diferencian del yo familiar. Muchas veces los niños pasan desapercibidos cuando hay problemas en la familia. Algunas parejas creen que sus hijos no saben lo que está pasando con ellos, ¿no? En las terapias muchas veces me han dicho, y seguramente a muchos terapeutas, a ustedes también, ¿no? Que el conflicto que tiene la pareja no saben sus hijos, nunca han discutido delante de los hijos. Y eso yo lo he podido comprobar en la práctica, que no es tan cierto, porque los niños perciben el ambiente familiar cargado de sentimientos, actitudes negativas. Entonces percibe que algo malo pasa. Entonces el niño está siempre, siempre implicado en esos juegos relacionales. Es por ello que en la terapia familiar sistémica es muy enriquecedor incluir a los niños en las sesiones. Por otro lado, otra razón de que los niños deben intervenir en la terapia familiar es que son como un barómetro. Sabemos que un barómetro es un instrumento de medida, ¿no? Que ellos nos van a ayudar a medir, a controlar
los riesgos que pueda presentar su familia en la terapia. Nos van a dar mucha información, una rica información que muchas veces es difícil que la familia, los adultos, lo expresen, ¿no? Otro aspecto importante a señalar es el mencionado por Jelinek y Lachal en 1992, quienes refieren que el sufrimiento del niño ansioso, válido también para otras penurias, como la tristeza, por ejemplo, se expresaría no solo a través de su comportamiento, sino también en la relación con sus padres. Esto me recuerda a muchos casos que veo en el día a día de familias con hijos niños prepúberes y adolescentes. O justo hoy día, una familia que tiene su hijo mayor de 10 años y el segundo de 6 años. Entonces la señora se quejaba que su hijo de 10 años a ella no le obedece, pero sí a su papá. Y cuando salen de paseo, el niño es incontrolable. Si se tira del puente, el niño se tira, totalmente nervioso, ansioso, hiperactivo, ¿no? Entonces, ese niño está expresando algo que muchas veces nos traen los padres a la terapia, como quejándose, nos traen al niño problema para nosotros arreglarlo. Pero cuando empezamos a trabajar en la sesión, podemos ver que ese niño está expresando lo mal que se siente dentro de esa dinámica familiar. Nos está dando un mensaje de que algo malo pasa. Es así como nosotros en la psicoterapia, como decía Chloé Madanes, es que esos niños están cumpliendo una función que nosotros le llamamos la función del síntoma. Y que es tan importante que haya esa función del síntoma para lograr un equilibrio en el sistema familiar. Entonces, ¿por qué? Por lo mismo que estuve explicando, ¿verdad? Que todo niño, todas las conductas humanas están implicadas en las interacciones de los miembros de una familia. Entonces, el niño, su conducta, si bajó su rendimiento escolar en el colegio, si no obedece, si no arregla su cuarto, si se deprimió, está muy ansioso, está hiperactivo, todas esas conductas para nosotros se llama síntoma. Un síntoma de que algo negativo está pasando en el sistema familiar. Y es necesario que uno de sus miembros más vulnerables, más sensibles, desarrolle algún síntoma. El síntoma traducido en patologías, en diferentes patologías que pueda presentar un miembro de la familia. Pero en este caso estamos hablando de los niños y de los adolescentes. También Edith Tillmans nos habla de la importancia que tienen los niños en la terapia. Juegan un rol muy importante. Por ejemplo, ella nos dice que los niños en la terapia son excelentes coterapeutas. ¿Qué significa eso? Es como un ayudante del terapeuta. Es alguien que va a ayudar a dar información de la familia y al mismo tiempo va también a ayudar dando alternativas de solución al problema, ¿no? Entonces, en algunas sesiones es necesario jugar con ellos, porque si hay niños, por ejemplo, o familias que no desean hablar mucho, que son familias muy calladas, o quizás sienten muy amenazante la terapia para ellos. Entonces, solo hablan lo necesario, ¿no? En caso de adolescentes, que es un poco difícil para muchos profesionales hacer terapia con adolescentes. Generalmente los adolescentes se callan, no desean hablar, incluso no desean participar de la sesión y se retiran, ¿no? Entonces, así como Edith Tillmans
habla del juego y el dibujo, que son medios eficaces para recolectar información del sistema familiar, para bajar la intensidad del dolor, del miedo, o quizás de la ansiedad en el sistema familiar. O sea, esos son los beneficios del juego. Como les repito, en familias que son rígidas, quizás herméticamente cerradas y no se abren mucho, entonces los juegos, yo he podido comprobar en la práctica que me ayuda bastante a un poco entrar al sistema familiar, a crear el sistema terapéutico a través de los juegos, ¿no? Y no solo eso, también los terapeutas podemos rápidamente darnos cuenta de cómo están las relaciones parentales, cómo están las relaciones fraternas entre hermanos, cómo se tratan, cómo está la autoridad, las jerarquías en ese hogar, a través del juego. Rápidamente uno se da cuenta de cómo está la estructura familiar, cómo está funcionando una familia determinada, ¿no? Y también quería compartirles que no solo a veces nos ponemos a jugar, sino también yo les pongo música. Principalmente cuando hay adolescentes, familias cerradas, con hijos adolescentes que son muy herméticos, y yo les pongo a escoger, les ofrezco los juegos que hay y ellos eligen el juego, y les invito también a escuchar música. Chicos, ¿qué les parece si ponemos una música de fondo? Y ellos bien, lo reciben bien, con buena gana, y les digo a que ellos elijan qué música quieren escuchar, les pongo la música de fondo mientras están jugando como familia. A veces yo intervengo también en el juego, a veces. Otras veces prefiero que solo la familia juegue y yo estoy observando, ¿no? Entonces, un poco revisé el marco teórico de lo que es la música en la terapia, donde todos sabemos que la música es un lenguaje universal, no verbal, ¿no? Que tiene su propio código, que expresa emociones, estados de ánimo, sentimientos respecto a determinadas situaciones o personas. También es una vía de comunicación que puede hacer emerger la empatía entre los miembros de una familia, y también es considerado como un medio de comunicación intergeneracional, porque nos permite reflexionar sobre el ayer, sobre el hoy y el mañana. Entonces, la música como elemento fundamental de la comunicación emocional familiar fomenta sentimientos de cohesión, de confianza y vínculo familiar. Entonces, también tenemos los juegos, los diferentes juegos que conocemos, y que los chicos, niños y adolescentes también son tan creativos que crean juegos en el momento. Y la música. Según Minuchin y Fishman, también nos hablan de la existencia de 3 olones familiares, donde la música juega un papel protagonista. Conocemos 3 tipos de olones, que es el olón conyugal, el parental y el fraternal. En el conyugal se refiere a la pareja. ¿Cómo es que la pareja puede fortalecer sus relaciones de pareja al recordar alguna música de la época del noviazgo, del enamoramiento? Siempre hay músicas que nos traen al recuerdo, ¿verdad? Y dicen que el recuerdo es volver a vivir, recordar es volver a vivir. Entonces, esto puede servir como un anclaje hacia la felicidad en esta pareja. Y si son en el olón parental, cuando los padres se ponen a bailar con sus hijos, también hay una rica interacción entre ellos que se fortalece, se crea un vínculo fuerte que va a permitir la cohesión en ese subsistema. Y también tenemos el olón fraternal, se refiere a los hermanos. Cuando se ponen a bailar entre hermanos, ¿verdad? Principalmente adolescentes, pueden ser niños también,
Pero en la adolescencia, ellos ya tienen su propio tipo de música, ¿verdad? Que les va a ayudar a, a fortalecer su identidad y diferenciación entre grupos. También les traje para compartir con ustedes un proyecto que me pareció súper interesante sobre los juegos en familia, que se realizó en Huachocolpa, Huancavelica, un distrito minero, de un proyecto que se llevó a cabo que dice Juguemos en Familia, desarrollado por la Asociación Educativa Caritas Graciosas y con el apoyo de la Fundación Bernard Van Leer y Compañía Minera Colpa. ¿Cuál fue el objetivo de ellos, de este proyecto? Es de fortalecer el vínculo familiar a través del juego para eliminar la violencia en el hogar, ¿no? Hay muchos proyectos, trabajos que se están desarrollando en todo el país para un poco controlar, mitigar la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y me pareció por eso súper interesante este proyecto, digno a ser imitado, porque han tenido resultados muy, muy, muy gratificantes. Ellos, el proyecto estuvo basado en teorías que también compartimos en la sistémica. Por ejemplo, ellos trabajaron mucho la teoría de Bowlby, que se refiere a la teoría del apego, ¿no? Ellos trabajaron con las mamás principalmente, porque sabemos nosotros, culturalmente en nuestro país, es la madre quien se dedica más al cuidado y la crianza de los hijos. El padre es un proveedor económico. Entonces, en nuestras provincias, en el interior del país, esto todavía se ve bastante marcado. Entonces ellos centraron el trabajo de que las mamis, las madres, empiecen a jugar con sus hijos. Y sabemos que el apego tiene que ver mucho en el desarrollo emocional y social de los niños. Desarrolla la capacidad de confiar en sus padres, crea una fuente de bienestar y seguridad en los momentos de dificultad y tensión. Además, les permite explorar el medio ambiente y la capacidad de adaptarse a los cambios. También en los años 50, Winnicott plantea de cuán importante es que una madre esté afectivamente a disposición de su hijo y que se logre construir un sistema de comunicación que funcione en ambas direcciones, o sea, de madre a hijo y también de hijo hacia mamá. Él creía firmemente en la importancia de una madre suficientemente buena, la cual es capaz de leer las necesidades de su hijo, pero además es capaz de tolerar espacios adecuados de frustración de acuerdo a la edad, ¿no? Yo recuerdo mucho haber leído en una entrevista de profesionales brillantes que le preguntaban de qué persona de su entorno había influenciado para lograr ser brillantes. Y la mayoría de ellos respondieron de que la persona que siempre estuvo ahí, motivando, acompañando, ayudando, animando, tanto en sus frustraciones como en sus triunfos, fue la madre, ¿no? Entonces, y justo lo que dice Winnicott, que la importancia de crear apego entre la madre y sus hijos. Y quería compartirles también uno de los, bueno, tantos casos que uno ve en la terapia, en el trabajo diario. Esta familia, recuerdo mucho a esta familia porque vienen con sus dos hijos adolescentes, el hijo mayor de 16 años, que es derivado de psiquiatría infantil, y empezamos a
a crear el contexto terapéutico, pero me fue un poco difícil porque los adolescentes no querían hablar. O si respondían con palabras muy cortas, un sí o un no. Papá también, una persona bastante callada, no sé si será así su forma de ser, pero en la terapia estaban bastante callados y la única que hablaba algo es mamá. Entonces yo dije, ¿qué hacemos? Bueno, haremos algo en la terapia, ¿no? Habrá tenido alguna razón la doctora, la psiquiatra infantil que derivó vamos a ponerle a Jonathan, ¿no? Entonces, bueno, jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Ustedes les gusta jugar? Yo pregunté y ahí sí respondieron los dos chicos, inmediatamente, como a la gana. Sí, 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 queremos jugar. Y yo no tenía en ese momento ningún juguete. A veces tengo, pero en ese momento no tenía. Pero sí tenía yo unos colores y hojas. Dije, bueno, tengo hojas y colores. Y ella, la jovencita, dijo, vamos a jugar entonces a Tutti Frutti. Y empezamos a jugar. Ellos empezaron a jugar, ¿no? Y cómo pude ver que se bajó la tensión, que se bajó bastante el miedo y entre ellos empezaron a interactuar. Mamá no quiso porque dijo que no sabía ese juego y que le iban a ganar, pero papá y sus dos hijos sí, empezaron a disfrutar del juego, ¿no? Luego, también les puse música. Ellos eligieron la música y les puse su fondo musical. Y bueno, fue una sesión bastante tranquila, bastante calmada. Cuando vienen las familias en esa situación, digamos, es un poco complicado para el terapeuta, ¿no? Porque no se quedan callados, es como que no hubiera ningún tema de qué hablar. Entonces, yo en la práctica he aprendido a hacer esto con las familias, con hijos adolescentes y aún con niños, ¿no? Luego de la terapia, luego de la sesión, después de los juegos y de escuchar música, a veces hasta nos ponemos a cantar y yo entro también en onda y pregunto siempre cómo se ha sentido cada miembro de la familia, ¿no? Cómo se ha sentido señora, cómo se ha sentido señor y a los jóvenes. Pero miren lo que me han respondido y lo traje para compartir con ustedes. Algunos papás, no todos, no he traído de todos, claro, solo algunos. Como en este caso, el papá dijo que se sentía bastante relajado y contento por jugar con sus hijos adolescentes después de varios años. Él jugaba cuando eran niños ellos, pero después, a medida que han ido creciendo, había dejado de jugar con sus hijos, ¿no? Entonces, pero que se sentía bastante relajado, bastante tranquilo. Una mamá comentó, primera vez que jugaba o primera vez que juego, puesto que de niña tuvo una madre muy estricta que permanentemente le exigía dar su tiempo a los estudios. Entonces, miren sus palabras textuales de la señora. Así llegué a ser una contadora joven, pero sin saber jugar, porque ella es madre soltera y fue con su hija de 10 años a la terapia y nunca había jugado con su hija, ¿no? Entonces era la primera vez que jugaba en la terapia con su niña. Y otro papá, que también lo recuerdo mucho, con su hijo adolescente de más o menos 16 años también, y su hijo de 10 años. Igual terminó el juego y preguntó cómo se han sentido, y el papá se rompió en llanto y dijo que era la primera vez en su vida que él jugaba. ¿Por qué? Porque tuvo que trabajar desde niño mucho. Falleció su padre cuando él tenía más o menos 6 años, 7 años, y desde esa edad tuvo que trabajar muchísimo en la chacra, en el campo, para ayudar a mamá que tenía sus hermanitos menores, ¿no? Y que ahora, claro, este señor es un exitoso empresario, pero que también comentó pero que nunca había jugado con sus hijos, ¿no? Y así hay muchas experiencias ricas realmente que he podido ir ganando en este tiempo. Y lo otro que también, para recordar que en esta época, aunque ya se levantó la cuarentena,
pero todavía hay familias que han decidido quedarse en casa, aunque ya, como he escuchado muchos en la terapia que me han dicho que ya no saben qué hacer, que ya están cansados, que ya están aburridos, y que el miedo y la ansiedad de contagiarse no se va, está ahí rondando en la mente y en la casa, en la familia, produciendo hasta insomnio, una falta de concentración, tanto en los niños como en los adultos. Entonces, como profesionales siempre estamos educando a la familia, buscando, enseñando la manera de preservar, de cuidar su salud mental y física. Y he podido notar que los juegos, la música, el baile, son excelentes estrategias para controlar, para disminuir estos sentimientos perturbadores. Entonces, señores, yo también creo que no he jugado mucho en la infancia, pero de adulta he empezado a jugar de nuevo, tanto en mi casa como en la terapia. Y es muy enriquecedor, de verdad, te relaja bastante, ¿no? Uno puede conocer más a las personas, tanto en la terapia puedo yo conocer un poco más el juego relacional que hay en las familias, y como también en mi familia puedo conocer más a mis hijos, puedo saber más de ellos y seguramente ellos también de mí, y así podemos fortalecer nuestros vínculos familiares. Yo con esto quería terminar esta presentación, esperando que les haya gustado, que les sirva en su trabajo diario, y como ese proyecto en Huachocolpa, Huancavelica, que me encantó, es un trabajo comunitario y ustedes trabajan en la comunidad, creo que hay mucho que hacer para un poco ayudar, ¿no? Quizás no vamos a cambiar el mundo, pero sí, yo creo, desde donde estamos podemos ayudar mucho a, a las familias a cambiar sus pautas relacionales, a cambiar sus pautas de crianza. Gracias, gracias Fabio. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Gloria Bellido.